Buenas noches, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy empezaremos con el manejo de las intoxicaciones, sobre todo en la fase aguda, y vamos a ver sobre todo aspectos muy puntuales de cada grupo de intoxicaciones para que ustedes tengan un protocolo de manejo adecuado y los pacientes puedan ser valorados y puedan ser referidos con la prontitud que ellos requieren. Hoy nos enfocaremos específicamente a tratar sobre la intoxicación por herbicidas y dentro de este grupo de sustancias, el compuesto más representativo es el paraquat, sobre todo por el alto porcentaje de mortalidad que incluye los cuadros de intoxicación. La intoxicación por paraquat, como sabemos, este producto es un herbicida que se utiliza de forma muy amplia en el campo de la agricultura. En la forma comercial podemos encontrarlos por compuestos líquidos y también por compuestos granulados, dependiendo del uso y sobre todo de la aplicación que estos tengan. De tal manera que todos los productos que contienen paraquat podemos utilizarlos en procesos de jardinería, que son productos que vienen en menor cantidad y alcanzan una concentración máxima hasta el 5%, mientras que los productos ya que se utilizan para la agricultura vienen en mayor cantidad y su concentración va a alcanzar hasta el 20%. Este tipo de sustancias fue sintetizado por primera vez en el año de 1882. Quien lo descubrió fue Weidel y desde ahí se comercializa de manera generalizada a nivel mundial y el nombre comercial más conocido es el Gramoxone. Este tipo de sustancias empezaron a utilizarse sobre todo en países de Norteamérica, de Asia, de Europa, pero desde su creación empezaron a desarrollar ciertos cuadros o ciertos efectos adversos, sobre todo cuando este tipo de sustancias eran ingeridos, ya sea por forma accidental o por forma intencional, con la denominación de intentos autolíticos, de tal manera que al empezar a reportar este tipo de intoxicaciones fueron restringiéndose en diversos países su consumo. En la actualidad lo disponemos todavía en países de Latinoamérica, sobre todo Ecuador y Venezuela, son los países que más reportan cuadros de intoxicación anual. Se ha ido restringiendo en el resto de países como en Colombia, como en Perú, pero todavía lo consiguen sobre todo por la facilidad que tienen de adquirir estos productos, por la vecindad y la cercanía, sobre todo entre fronteras de países vecinos. El paraquat es utilizado en más de 120 países aún. La mayoría de intoxicaciones descritas desde su inicio de creación de este tóxico fueron por todas las intoxicaciones con origen o intención suicida. Todos los casos con mayor cantidad de letalidad fueron reportados en Malasia, en Japón y en Reino Unido, donde en la actualidad son países que definitivamente sacaron dentro de su utilización este tipo de tóxicos, y Venezuela lidera dentro de América Latina los cuadros de intoxicaciones, y en este país se pueden encontrar con otros nombres comerciales como son el Gramoxone, el Gramafin y el Gramurón. Debemos tener pendiente que dentro de todos los compuestos que vamos a encontrar en el mercado, tenemos esta que es la presentación acuosa, en la cual esta composición puede variar entre el 20 y el 40% de concentración del paraquat, y está también dentro de su composición unido a varios elementos químicos como los detergentes, el ácido valérico, los derivados puridínicos y sobre todo el colorante azul, que es el que le da el color característico que adquiere este tipo de productos, que es el azul verdoso.
Dentro de las características de este tipo de sustancias, se conoce que el paraquat es un herbicida generalmente de contacto, es no selectivo y tiene la capacidad de afectar de forma directa las hojas porque está interfiriendo en todos los procesos de fotosíntesis. Este tipo de herbicidas tiene una elevada eficiencia, tiene muy bajo costo, por eso es que es muy común su utilización y tiene una rápida acción. Tiene ausencia de acumulación, sobre todo en los vegetales, y tiene una característica única, que se neutraliza al contacto con la tierra. Por eso es que de esta manera no se logra llegar a una dosis tóxica de intoxicación, sobre todo a las personas que manipulan este tipo de sustancias. Pero ¿qué sucede cuando tomamos contacto con esta sustancia dentro de nuestro organismo? Dentro de todos los procesos fisiopatológicos que va a desarrollar nuestro organismo, vamos a denominarlo a la sustancia de forma química como el DMBDC. Esto es abreviando toda su estructura química, que es demasiado larga, de tal manera que a nivel celular el primer cambio se va a producir a nivel de las moléculas de NAD, que conocemos que son sustancias oxidativas que deben transformarse por acción de unas coenzimas en la NADPH. Este tipo de transformaciones, cuando un paciente ingiere el paraquat, empieza a inhibirse, de tal manera que este círculo de transformación completamente empieza a alterarse, teniendo como resultado el transporte de los electrones a nivel celular, lo que va a producir que dentro de las células de nuestro organismo empiecen a producirse unos compuestos que se les denomina los superóxidos. Estos superóxidos son unas variaciones de las moléculas de oxígeno que generalmente se conoce como el oxígeno activado o el oxígeno excitado, que van a tener una función o una característica principal. Son estas moléculas las que agotan o consumen el glutatión que vamos a encontrar a nivel hepático, y esto va a generar un proceso o una actividad exagerada del oxígeno, de tal manera que estas moléculas denominadas los hiperperóxidos tienen afinidad de unirse a moléculas lipídicas y también unirse a radicales libres, que estos van a empezar a ser compuestos oxidantes que van desencadenando en el transcurso del tiempo los futuros daños a nivel de la membrana celular. Y por ende vamos a empezar a evidenciar en el paciente lesión pulmonar, lesión renal y lesión hepática, que son las fallas iniciales que le llevarán posteriormente este paciente a la muerte. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes se fijan en esta gráfica, vamos a empezar con la alteración a nivel del círculo vicioso entre las NAD y las NADPH. Esta transformación entre las dos moléculas se da por acción de la reductasa, que es una coenzima. Al alterarse todo este proceso, empezamos a tener el desglose de moléculas de oxígeno y moléculas de hidrógeno, que a la final están formando el compuesto denominado el oxígeno silente, que es la forma o la alteración de las moléculas de oxígeno que posteriormente se denominan los compuestos hidroxiperóxidos lipídicos. A este nivel, estas moléculas de NAC consumen todo el glutatión que se encuentran en los diferentes órganos diana. Los hiperperóxidos se unen sobre todo a los radicales libres lipídicos, a los alcoholes estables, y van directamente a lesionar la membrana celular, que finalmente destruyen las mitocondrias, los ribosomas, los lisosomas, generando la lesión pulmonar, hepática y renal. Este es el círculo mediante el cual la sustancia, al tomar contacto con el organismo, dependerá de la cantidad ingerida para empezar a desarrollar todos los procesos patológicos que finalmente nos llevarán a presentar las lesiones posteriores, que a medida que van pasando los días, dependiendo de la fase de la intoxicación, el paciente caerá en un estado de falla multiorgánica.
Dentro de la toxicocinética sabemos que la absorción de este tipo de sustancias puede el paciente tenerla por medio de vía oral cuando ingieren la sustancia o por vía dérmica también, sobre todo en los procesos de fumigación. Debemos tener en cuenta que a nivel de la vía oral se va a absorber en la mayor cantidad este tipo de sustancias a nivel del intestino delgado, sobre todo por un transporte activo. Si dentro de la cavidad oral nosotros tenemos lesiones de la mucosa, ya sea por irritación local o por alguna lesión previa, el proceso de absorción va a ser mucho más rápido. Los aerosoles que van a generar sobre todo la fumigación con este tipo de herbicidas, por el tamaño no van a alcanzar el tracto respiratorio inferior, pero debemos considerar que el tiempo máximo de absorción está entre la segunda y la cuarta hora. Tienen volumen de distribución dentro de nuestro organismo y ese volumen va entre 1 y 2 litros por kilo y tiene una característica que este tipo de sustancias no se unen a las proteínas plasmáticas. ¿Cómo se da la distribución de este tipo de sustancias en el organismo? Una vez que se absorbe, ya sea por vía oral o por vía tópica, comienza a distribuirse y va buscando los tejidos que más vascularización tengan. Estos son los denominados órganos blancos, que dentro del cuerpo son los considerados primero como el pulmón, el riñón, el hígado y el corazón, que son los fallos que vamos a ir presentando a medida que la intoxicación se va desarrollando. Como toxicocinética sabemos que toda sustancia y sobre todo el paraquat va a ser eliminado en más del 90% por vía renal. Y el tiempo de eliminación va a oscilar y va a depender de la función renal anterior del paciente y sobre todo de la cantidad de la sustancia ingerida y puede variar este tiempo entre 12 y 24 horas. Generalmente este tipo de tóxico lo que va a empezar a alterar es el filtrado glomerular y posteriormente la secreción tubular porque ya empezamos a tener un daño dentro del parénquima renal. El aclaramiento del paraquat inicialmente lo podemos conseguir si el paciente tiene una diuresis adecuada continua y eso se menciona con un gasto urinario de 100 ml por minuto. Esta cantidad puede ir descendiendo a medida que progresa sobre todo el daño del parénquima cuando ya tenemos establecido el proceso de necrosis tubular y la semivida de eliminación de esta sustancia oscila entre 12 horas cuando el paciente tiene una función renal normal, pero puede empezar a deteriorarse hasta llegar a las horas posteriores. ¿Cómo sabemos la determinación de la dosis ingerida con la presentación clínica o la evolución del paciente? Sobre todo con estimación de la dosis ingerida de forma inicial y vamos a dividirlo en intoxicaciones leves, moderadas y severas, dependiendo de la cantidad. Si el volumen ingerido es mayor a 20 ml, sabemos que en miligramos tendríamos una dosis superior a 40 miligramos por kilogramo de peso. Y esto de alguna manera nos da una idea de que el paciente está desarrollando un cuadro de intoxicación fulminante en la cual la muerte del paciente puede presentarse en las siguientes 72 horas por la presentación de un cuadro denominado el fallo multiorgánico. Mientras que si la dosis se estima entre 10 y 20 ml lo ingerido, nos dará una idea que estará entre 20 y 40 miligramos por kilogramo de peso y esta cantidad de tóxico nos orienta a un cuadro de intoxicación moderada que puede transformarse en una intoxicación severa de forma posterior y debemos siempre buscar sobre todo el daño hepático, el daño renal y la evolución del daño a nivel pulmonar que finalmente puede tener un desenlace fulminante.
Y la dosis que es menor a 20 miligramos por kilogramo de peso, que representaría menos de 10 ml, es lo que nos va a orientar a que este paciente va a desarrollar una intoxicación leve. Dentro de este tipo de intoxicaciones, el paciente puede presentar síntomas que van a ser leves y que generalmente puede tener una recuperación sin secuelas posteriores. Pero no olvidemos que la dosis para una intoxicación leve debe ser en una cantidad inferior a 10 ml, que generalmente un bocado representa ya sobrepasar esta cantidad de volumen. Entonces, necesariamente este tipo de pacientes requieren vigilancia estricta, ingreso hospitalario y seguimiento en cuanto a su evolución y a sus fallos. Si estamos hablando de la dosis de 20 miligramos por kilogramo de peso, lo más frecuente va a ser que este paciente empiece a desarrollar una gama de síntomas gastrointestinales, entre los cuales se puede presentar la náusea, el vómito, el dolor abdominal, la sensación de pirosis, disfagia. Podemos empezar a tener también alteraciones a nivel respiratorio y esto implica no solo el aumento de la frecuencia respiratoria, sino a medida que va pasando el tiempo, el paciente va a desarrollar taquipnia, desaturación, alteración de los patrones respiratorios, la respiración se va a tornar respiración abdominal. Vamos a utilizar los músculos accesorios y empezaremos a tener la evidencia de retracciones, ya sean subcostales, intercostales o supraclaviculares, que son los signos que nos orientan a que el paciente está ya desarrollando un síndrome de distrés respiratorio severo. La alteración renal en la etapa inicial no puede ser tan evidente. El paciente va a mantener una diuresis adecuada, pero posteriormente la osmolaridad de la diuresis va a empezar a aumentar y esto genera que el paciente vaya disminuyendo su volumen urinario, se van acumulando los productos de desecho y vamos a tener una azoemia inicial. Las alteraciones hepáticas sobre todo se van desarrollando en relación al tiempo de la ingesta con la evolución del paciente. Si el paciente ingiere una dosis de entre 20 y 40 miligramos por kilo de peso, va a debutar con un cuadro ya de insuficiencia respiratoria secundaria a un proceso de fibrosis pulmonar y esto les llevará también a una falla renal concomitante. La dosis tóxica sabemos que es cuando la dosis ingerida supera los 40 miligramos por kilogramo de peso, llevándole al paciente a una insuficiencia respiratoria, falla hepática, falla renal. Vamos a evidenciar un proceso de acidosis metabólica severa por el cambio de metabolismo, la hipoxemia secundaria a la alteración del parénquima pulmonar. Esta hipoxemia va a ser refractaria porque el proceso de fibrosis no logra revertirse y no vamos a aumentar el porcentaje del parénquima pulmonar afectado, no recuperaremos este tipo de superficie alveolar que finalmente nos llevará a que el paciente desarrolle un cuadro de choque cardiogénico. Puede tener episodios de convulsiones también secundarios a la hipoxemia y edema pulmonar adicional. La intoxicación por paraquat se va dividiendo y generalmente se consideran en virtud del tiempo 3 fases importantes. La primera fase es la que se denomina como la gastrointestinal y es la que tiene una gama florida de síntomas gastrointestinales. Lo más común es que el paciente empiece a tener náusea continua. Dependerá sobre todo de las lesiones a nivel local de mucosas de la cavidad oral y sobre todo a nivel del esófago. El paciente va a desarrollar vómito. Este vómito puede combinarse no solo de contenido alimentario, sino también ya
de emisión puede ser de gotas de residuos de sangre, sobre todo por la laceración que causa en el trayecto. El dolor abdominal es importante, es un dolor continuo, es un dolor que generalmente está dentro de la escala del dolor entre moderado o grave, o entre 8 y 10 como se cataloga. Va a ser un dolor completamente difuso que no alivia con la administración inicial de analgésicos. La disfagia es uno de los síntomas más frecuentes que este paciente generalmente refiere. La disfonía también puede presentarse y debemos tener mucha precaución sobre la presencia o no de perforación esofágica o gástrica. Por eso es que dentro de las líneas de diagnóstico y tratamiento, dentro de las 72 horas posteriores a la ingesta de este tipo de sustancia, se debe realizar una endoscopía digestiva alta. Estos síntomas de la primera fase son secundarios a un efecto corrosivo del paraquat y se manifiestan en las primeras 24 horas. Dentro de la segunda fase, esta es la que se denomina como la fase hepatorrenal, porque empezamos a tener un incremento considerable, sobre todo de las enzimas hepáticas y del valor de creatinina, que son indicadores de ya el proceso de necrosis a nivel hepático y a nivel renal. Ya empezamos a tener lesiones tubulares o lesiones dentro del parénquima hepático. Este paciente, al empezar a desarrollar ciertos fallos, ya está catalogado como un paciente que está empezando a desarrollar una falla multiorgánica con la insuficiencia renal aguda. Vamos a desarrollar procesos de hepatitis tóxica. La miocarditis también puede estar relacionada sobre todo a procesos de perforación a nivel de la vía alta y todos los síntomas gastrointestinales. Esta segunda fase se va a desarrollar dentro del segundo al quinto día de la ingesta de la sustancia. Posteriormente tenemos ya la tercera fase y esta es la que se denomina o se conoce como la fase de fibrosis pulmonar, que se desarrolla a partir del quinto día de la ingesta y puede extenderse hasta la segunda semana. Aquí la sustancia ingerida, el paraquat, se acumula sobre todo en el parénquima pulmonar y dentro de los primeros síntomas que el paciente empieza a desarrollar va a ser una tos, esta tos es continua que no tiene expectoración. Procesos de disnea que van a ir siendo progresivos, va a ir desde disnea de grandes esfuerzos a pequeños esfuerzos en un transcurso de horas o de días. Va a desarrollar posteriormente un cuadro de franca insuficiencia respiratoria. Los síntomas que pueden llevar a la muerte de este paciente generalmente pueden presentarse incluso hasta 3 semanas después de la ingestión. Por eso es que este tipo de pacientes deben tener un seguimiento adecuado o un seguimiento intrahospitalario. El paraquat tiene mucha afinidad por el parénquima pulmonar. ¿Por qué suele suceder este proceso patológico? Sobre todo por la dependencia o la afectación que tiene las moléculas generadas por los o peróxidos con el surfactante. Generalmente empieza a tener afectación en la unión con la lipoproteína compleja. Va a depender de apoproteínas como la A, la B, la C, la D, que generalmente son las que nos ayudan a tener una prevención para desarrollar cuadros de edema alveolar, reduce la tensión superficial, es la que nos ayuda a mantener la interfaz entre aire y agua, de tal manera que en condiciones normales todo el espacio interalveolar se mantiene distendido para poder recibir el oxígeno y poder desarrollar todo el proceso de cambio de oxígeno y de CO2 a nivel de la membrana alveolo-capilar.
Pero, ¿qué sucede con el paraquat? Generalmente todos estos procesos comienzan a alterarse y empezamos a tener una disrupción en este proceso o en este intercambio gaseoso, quedando zonas completamente colapsadas por la falta del surfactante. Estamos perdiendo la superficie alveolar en una cantidad considerable dentro del parénquima pulmonar y este paciente empieza a desarrollar cuadros de hipoxia que posteriormente le llevarán a una franca dificultad respiratoria. ¿Cuáles son las consecuencias de perder esta cantidad de surfactante dentro de nuestro parénquima pulmonar? Primero vamos a tener alteraciones mecánicas ventilatorias. El proceso de hipoxia genera que se intercambie nuestro metabolismo, empezamos a desarrollar ya mala mecánica, alteración del patrón respiratorio, utilización de musculatura accesoria. Hay una disminución importante de la compliance pulmonar. Vamos a tener ya evidencia de alteraciones a nivel de la ventilación-perfusión, es decir, empezamos ya con una hipoxemia más marcada dentro de la determinación de la gasometría inicial. Podemos tener también producción de edema pulmonar, que es lo que empezamos a ver dentro de la primera radiografía de tórax, alteraciones de las presiones intersticiales y perivasculares por todo este proceso inicial de inflamación y posterior de instauración del proceso de fibrosis y aumento de la susceptibilidad a infecciones que posteriormente son los que se van adicionando y van haciendo que el paciente tenga mayor probabilidad de mortalidad. ¿Qué sucede sobre todo con las lesiones pulmonares cuando tenemos una cantidad exagerada en la producción de radicales libres? Podemos tener dos fases. La primera que se conoce como la fase proliferativa y la segunda que es la fase destructiva. En la fase proliferativa, dentro de los mecanismos desarrollados, tenemos la pérdida de la integridad de la estructura a nivel alveolar por la instauración del proceso de fibrosis. Tenemos también la proliferación de fibroblastos que van a aumentar este edema dentro de estas estructuras, aumenta la cantidad o el depósito de colágeno a nivel del intersticio y sobre todo del espacio alveolar, que es lo que está disminuyendo la capacidad o la superficie de transporte a nivel del parénquima alveolar entre oxígeno y CO2 en las respiraciones normales. En la fase destructiva, en cambio, tenemos ya una pérdida importante de la cantidad de neumocitos tipo 1 y tipo 2, que son los que se encargan de la producción del surfactante necesario para no colapso alveolar. La pérdida del surfactante nos va a llevar a una infiltración de células inflamatorias de forma exagerada. Posteriormente se va a desarrollar un cuadro de edema pulmonar que puede llegar a ser hemorrágico en etapas avanzadas. Por lo tanto, si a este paciente que le estamos valorando le pedimos una radiografía de tórax, lo que vamos a empezar a definir es la presencia de unos consolidados que van a ser en etapas iniciales o en las primeras horas unilateral. Posteriormente se van a localizar a nivel bilateral y van a ser diseminados. El patrón que ustedes pueden verificar en la radiografía es semejante al patrón de vidrio esmerilado. Por lo tanto, una radiografía en estas condiciones ya determina que su afectación pulmonar está establecida, que el paciente ya está cursando su fase 3 o su etapa de fibrosis pulmonar, que le llevará en poco tiempo a depender de una ventilación mecánica que finalmente le llevará a fallecer. Dentro del diagnóstico, lo más importante es recopilar todo
toda la información que nos oriente hacia el proceso de la ingesta. Si fue incidental, si fue de pronto de forma voluntaria, la cantidad de sustancia ingerida, el tipo de producto, si se puede tener contacto con el frasco de la sustancia para poder determinar el porcentaje de concentración y de esta manera poder definir realmente cuál fue la dosis o qué dosis por kilo de peso es el que el paciente tomó contacto. Dentro del examen físico, si es de forma inicial en las primeras 12 a 24 horas, el paciente no va a tener mayor alteración ni en sus signos vitales ni en el examen regional, de tal manera que este paciente no va a requerir oxígeno en las primeras horas. No vamos a evidenciar la ictericia generalizada que empieza a desarrollar ya cuando se instaura una falla hepática. Se pueden obtener muchos exámenes de laboratorio, pero dentro de los indicados tenemos la prueba rápida para determinar si la intoxicación se debe a la ingesta de paraquat o no, y esta prueba rápida se le puede realizar mediante muestra sanguínea o muestra de orina. Y sobre todo dentro del gabinete de laboratorio no debemos olvidar que de forma inicial y cada 24 horas se deberá solicitar la biometría hemática, sobre todo para ir valorando plaquetas, hematocrito, la química sanguínea para valorar la función renal, los electrolitos, que son alteraciones muy frecuentes dentro de este cuadro de intoxicación, los tiempos de coagulación, un perfil completo hepático y sobre todo las gasometrías que deben ser de forma seriada para ir valorando el compromiso pulmonar con la determinación de la hipoxia. Las pruebas rápidas diagnósticas dentro de las más disponibles están las pruebas en orina, que como ustedes ven, se puede hacer de manera rápida, de manera sencilla. Lo que se necesita son 5 ml de orina y a esta muestra se le adiciona 100 miligramos de ditionito de sodio. Y este compuesto va a ser el responsable de producir el cambio de color. Si este cuadro es por intoxicación por paraquat, y esto nos da una seguridad de que estamos enfrentándonos a un tipo de intoxicación de este tipo. Dentro de los paraclínicos, la función o las pruebas de función hepática deben realizarse cada 24 horas, eso no debemos olvidar. Dependiendo de estos valores vamos viendo la progresión y la elevación, sobre todo de las enzimas hepáticas, las pruebas de función renal que deben ir ligadas no solo a determinar el valor de creatinina, sino sobre todo a un control estricto de la diuresis, la biometría hemática, la química sanguínea, los electrolitos, la placa de tórax que también debe ser solicitada de forma seriada para ir verificando el cambio de patrón a nivel del parénquima pulmonar. La endoscopía digestiva alta que debe realizarse dentro de las primeras 72 horas, sobre todo buscando lesiones que nos puedan orientar hacia perforaciones a nivel del esófago. Y la espirometría, que es un examen que puede hacerse posteriormente en los siguientes 3 a 4 días posteriores a la ingesta y que nos ayudarán si el paciente no desarrolló un cuadro franco de insuficiencia respiratoria a ir valorando si empezamos a tener sobre todo criterios restrictivos. El pronóstico de este tipo de intoxicaciones va a depender de forma inicial de la cantidad del tóxico ingerido, porque sabemos que de la cantidad dependerá el desarrollo del cuadro o la gravedad de este tipo de intoxicación. Debemos tener pendiente también que si el paciente antes de la ingesta de la sustancia ingirió alimentos, eso nos da una idea de que la absorción va a ser menor. La presencia de las úlceras a nivel de la cavidad oral
a la inspección nos orienta a que la absorción puede ser un proceso más acelerado. La presencia de falla renal inicial es un parámetro que va a medir ya mal pronóstico desde el ingreso y generalmente se debe enfocar a un tratamiento adecuado. Dentro de todos los marcadores pronósticos para este tipo de intoxicaciones tenemos la determinación de la creatinina, que en el 76% ya va a estar elevada en etapas iniciales, sobre todo la determinación de la bilirrubina total, que en las primeras horas el 46% de los pacientes ya empiezan a presentar cuando estamos frente a cuadros de intoxicación moderada a severa. Los valores de leucocitos, si ya están mayores a 10.800, generalmente ya es un marcador de inflamación y se presenta esta alteración en más del 66% de pacientes. Las transaminasas mayores a 40 podemos ya evidenciar en procesos de intoxicación severa en más del 68% de pacientes. El pH menor a 7.3 en pacientes con intoxicación severa están casi en el 95-98% y esto es lo que determina ya la instauración del proceso de fibrosis pulmonar. Y el Apache mayor de 20 ya es un indicador de que el paciente está frente a un cuadro de falla multiorgánica. Los paraclínicos al ingreso van a ir relacionándose con el pronóstico y sobre todo la estimación de la mortalidad de este tipo de pacientes. El potasio, si está mayor a 3.8, la AST mayor a 48, y los niveles de paraquat en promedio están inferiores a 0.25 en la determinación sérica, nos puede orientar a que este paciente va a tener un mal desenlace. ¿Cómo vamos a manejar este tipo de pacientes? Todos los pacientes que tengan intoxicación por paraquat deben seguir el algoritmo establecido para el manejo de pacientes críticos, que sigue la misma secuencia que hemos revisado en patologías anteriores con la mnemotecnia de ABCD. De tal manera que la estabilización de este tipo de pacientes se divide en la revisión primaria, la revisión secundaria y la instauración del tratamiento específico ideal. Dentro del manejo, la primera actividad es la descontaminación y sabemos que podemos tener contacto ya sea mediante la piel, de forma dérmica, y aquí empezamos a tener varias funciones a nivel prehospitalario y a nivel hospitalario. En el lugar en el que se encuentren, lo primero que se debe hacer es remover la ropa por la cantidad de sustancias. Si el paciente estuvo fumigando, no tuvo protección, y sospechamos que este tipo de intoxicación fue mediante la piel, se debe retirar la ropa que está contaminada, lavar la piel con abundante agua y jabón. Si no hacen una limpieza adecuada, dependiendo de la cantidad que se encuentra en la piel, va a empezar a tener un proceso irritativo que incluso le puede llevar a quemaduras. Dentro de la descontaminación tenemos el proceso de si la contaminación fue por vía inhalatoria. Se debe remover a la víctima del lugar y debemos tener pendiente que si el paciente no requiere, no le vamos a administrar oxígeno suplementario. Dentro de las medidas de descontaminación digestiva tenemos algunas actividades que realizar. La primera es valorar la pertinencia o no de realizar un lavado gástrico, sobre todo teniendo la consideración que el tiempo de absorción de este tipo de sustancias, si está relacionado con ingesta de alimentos, puede tener un tiempo total de absorción que varía entre 2 y máximo 4 horas.
Si sobrepasó este tiempo, ya no es conveniente realizar el lavado gástrico. Si tenemos menos de 2 horas desde el inicio de la ingesta hasta la llegada a la institución de salud, ese es el tiempo adecuado para realizar el lavado gástrico. Lo vamos a realizar con la cantidad de líquido. Generalmente se utiliza cristaloides, la solución salina o el lactato de Ringer, la cantidad necesaria hasta obtener un líquido claro, transparente. Junto a la actividad de lavado gástrico se va a considerar la administración del carbón activado, y esta es una sustancia que vamos a administrarlo con dosis inicial y con dosis de mantenimiento. La dosis inicial en adultos siempre va a ser de 1 gramo por kilogramo de peso. Tengan en cuenta que si en las instituciones donde ustedes trabajan tienen las fundas pequeñas, esas fundas vienen de 50 gramos, entonces más o menos hacen relación. Si el paciente tiene 70 kilos, pues tendrán ustedes que diluir 1,5 fundas, que generalmente esas ya son dosis establecidas dependiendo de cómo manejen en cada institución. La dosis inicial va a ser 1 gramo por kilogramo de peso, y podemos repetir esta dosis cada 6 horas, incluso en un tiempo de 48 horas posteriores. Se debe considerar la utilización de inmunosupresores, y dentro de estos medicamentos está la ciclofosfamida, y también debemos considerar la administración de metilprednisolona. Si tenemos a disposición en sus instituciones de salud la ciclofosfamida, lo vamos a utilizar a una dosis de 15 miligramos por kilogramo de peso por día. Esto diluido en dextrosa al 5% en agua, y la cantidad que necesitan de solución es 200 ml. Esta preparación lo vamos a pasar en un tiempo estimado de 2 horas, y el paciente va a necesitar de 2 días consecutivos de este medicamento. Para la administración de la metilprednisolona debemos tener pendiente que la dosis es 1 gramo, que va a estar diluida en dextrosa en agua al 5% en una cantidad de 200 ml. Esta composición lo vamos a administrar en un tiempo de 2 horas cada día por 3 días consecutivos. Tenemos también que a la metilprednisolona adicionar la dexametasona, y este tipo de medicamentos se utiliza en dosis de 5 miligramos intravenoso cada 6 horas. Generalmente este tipo de medicamentos se mantiene hasta que la presión de oxígeno en la gasometría sea mayor a 60 milímetros de mercurio, y esto es lo que determina el tiempo de administración del medicamento. Los reactivadores del sistema redox también son parte de las líneas de tratamiento de este tipo de intoxicaciones, y vamos a empezar con la N-acetilcisteína. Este tipo de medicamento lo que va a hacer es reducir la destrucción de las células epiteliales pulmonares, va a aumentar las reservas de glutatión, que son las que se consumen, y previene la producción de este anión superóxido, de tal manera que es un medicamento que nos va a ayudar sobre todo a detener un poco la progresión de la afectación pulmonar. Se puede utilizar en dosis iniciales en las cuales vamos a tener pendiente que la dosis va a ser de 150 miligramos por kilogramo de peso, y eso va a estar diluido en dextrosa en agua al 5% en una cantidad de 200 ml, y eso se va a administrar en un tiempo de 30 minutos por vía intravenosa. Terminada esta infusión, a los primeros 30 minutos vamos a poner una segunda dosis, y esta va a ser a 50 miligramos por kilogramo de peso, diluida en dextrosa en agua al 5% en una cantidad de 200 ml,
vas a tener una infusión intravenosa y el tiempo de infusión de este preparado va a ser en las siguientes 4 horas. Terminadas estas 4 horas, vamos a volver a administrar una tercera dosis con la premisa de que vamos a calcular a 50 miligramos por kilogramo de peso disuelto en dextrosal 5 igual a 200 ml de forma intravenosa cada 8 horas, y esta dosis lo vamos a mantener por los siguientes 10 días. El propanolol también es un medicamento que está dentro del protocolo de tratamiento. Va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a bloquear la asimilación del paraquat a nivel pulmonar. Su dosis recomendada por opinión de expertos es de 80 miligramos cada 8 horas, y este tipo de medicamentos lo vamos a utilizar por 10 días. Los antioxidantes. Dentro de este grupo se encuentra la vitamina C, la vitamina A, la vitamina E, que generalmente la vitamina C y la vitamina E no existe suficiente estudio que apoye la efectividad. Sin embargo, por el mecanismo de acción, pueden funcionar como un efecto antioxidante. La dosis de vitamina C es de 1 gramo por vía oral cada 12 horas y esto se puede administrar por 21 días. La vitamina A se va a utilizar en 50.000 unidades internacionales por vía oral cada día en un lapso de 20 días, y la vitamina E en dosis de 400 unidades internacionales por vía oral cada 12 horas por 21 días. Los citostáticos también son una opción dentro de las líneas de tratamiento, y generalmente en este tipo de medicamentos hace falta más estudios para evaluar su verdadera efectividad. La colchicina es la que se recomienda para disminuir la migración de las células inflamatorias, y la dosis recomendada es de 0,5 miligramos por vía oral, y esta cada 6 horas. El tratamiento de diálisis, de hemoperfusión, generalmente son situaciones que se deben valorar ya en etapas avanzadas de la intoxicación. Pueden utilizarse hemodiálisis de forma intermitente. Generalmente lo que busca es prolongar el tiempo de sobrevida, evitar que el paciente fallezca, sobre todo dentro de las primeras horas. Y es una de las opciones de tratamiento que está dando resultado y efectividad dentro del manejo de este tipo de pacientes. Ahora, analizaremos un poco un caso clínico, que es lo que generalmente recibimos dentro de nuestra atención médica diaria. Se trata de una paciente mujer de 17 años de edad, no tiene antecedentes de importancia ni clínicos ni quirúrgicos. Ella vive en una zona rural, tiene una ingesta de 6 horas después de consumir una cantidad desconocida de paraquat. Al parecer, dentro del recipiente estaban 20 ml. Luego de una discusión con su pareja sentimental, llega a la institución de salud más cercana. Lo que refiere es tener náuseas, emesis gástrica incoercible. Los signos vitales de inicio es una presión arterial de 130/65, frecuencia cardíaca de 109, frecuencia respiratoria de 22, saturación parcial de oxígeno de 98, con una FIO adicional de 21%. El examen físico en este tipo de pacientes es completamente normal. Dentro de las interrogantes es: ¿cuál es la conducta inicial con esta paciente? ¿Requiere ingreso hospitalario, sí o no? ¿Y qué líneas de tratamiento ustedes van a iniciar? La paciente es joven, no tiene comorbilidades. 20 ml de ingesta ya está dentro de la cantidad que se establece como la responsable de un cuadro de intoxicación moderada, de tal manera que a esta paciente hay que tenerle mucha precaución, porque en su evolución va a empezar a desarrollar todas las complicaciones de la progresión. Inicialmente tiene
síntomas gastrointestinales, que es lo que determina la primera fase o la fase gastrointestinal. Los signos vitales están sin alteración. Si es una FiO2 al 0,21%, se asume que es al aire ambiente, no necesita oxígeno suplementario. ¿Y cuál es la conducta inicial? Este tipo de pacientes deben ser manejadas dentro de un área crítica donde se cuente con una monitorización hemodinámica constante, sobre todo para ir determinando la variación en la frecuencia respiratoria, en la saturación de oxígeno. Así el paciente de forma inicial esté absolutamente estable, requiere vigilancia dentro de una unidad crítica o una unidad de intermedios dentro de una terapia intensiva. El paciente requiere ingreso hospitalario, por supuesto. Este paciente, por más estable que esté, no puede irse a la casa. Necesitamos primero realizar los exámenes iniciales y ir haciendo todos los seguimientos 24, 48, 72 horas posteriores para ir valorando la presencia o no de los fallos subsiguientes. ¿Qué líneas de tratamiento se iniciaría en este tipo de pacientes? Primero, la valoración inicial, que es del ABCD. Como esté estable, pues pasaremos ya al tratamiento definitivo, en el cual implica evitar de forma un poquito conservadora la administración de oxígeno, sobre todo en etapas iniciales, para no favorecer el proceso de fibrosis pulmonar. Vamos a establecer las maniobras de descontaminación digestiva. Son 6 horas posteriores a la ingesta, entonces el lavado gástrico ya no está indicado, de tal manera que pasaremos a la administración de medicamentos. Vamos a utilizar todas las líneas que están ya descritas, la metilprednisolona, la ciclofosfamida, si ustedes cuentan con este tipo de medicamentos dentro de su institución de salud. La N-acetilcisteína es indispensable, el propanolol también, los antioxidantes y los citostáticos, teniendo en cuenta que la colchicina dentro de sus efectos adversos va a producir procesos de diarrea que de alguna manera debemos ir un poquito espaciando también la administración y sobre todo los intervalos. ¿Alguna duda hasta aquí de intoxicación por paraquat? Si todo está claro para ustedes, es lo que estaba preparado para el día de hoy, la revisión de intoxicación por paraquat. La siguiente clase revisaremos todo el manejo que implica la intoxicación por órgano fosforado. Sí me gustaría saber en los lugares donde ustedes se desarrollan dentro de sus actividades diarias, qué intoxicaciones manejan con mayor frecuencia para poder de alguna manera detallar un poco más y fortalecer sobre todo sus necesidades de aprendizaje. Doctora, buenas noches. Dígame, Doug, le escucho. Bueno, yo el básico. Hemos tenido dos casos, intentos autorizados, lamentablemente, y fallecieron. Tuvimos una capacidad tóxica, realmente, así como se indicó, es muy limitante el uso de oxígeno en este tipo de pacientes porque empeoramos el cuadro. Pero si el paciente ya entra en una insuficiencia respiratoria, no tengo más opción que administrarlo. Sí, de hecho sí. De forma inicial, si tenemos un paciente como el del caso que acabamos de revisar, en el cual no está desaturando, no tiene taquipnea importante, no tiene alteración en el patrón respiratorio, sin utilización de musculatura accesoria, sin retracciones intercostales,
Entonces, si este paciente tiene una saturación entre 88 y 90, tratemos de aguantarle un poquito, o sea, no administrarle de forma inicial oxígeno, ya sea por mascarilla, por cánula nasal, y más bien tratemos de buscar ya las afectaciones reales, la determinación de la radiografía de tórax, la gasometría, si de pronto tienen a disposición, y cuando el paciente realmente ya esté en un cuadro de insuficiencia respiratoria, en la cual evidentemente si el paciente no tiene un soporte de oxígeno, ya sea por dispositivos o por vía aérea definitiva, pues ya debemos ventilarle. Debemos tener en cuenta que el paciente intoxicado por paraquat que entra a ventilación mecánica, pues es casi imposible que salga realmente. Es un paciente que requiere ya esperar su progresión de la intoxicación. Es un paciente que más del 98% va a fallecer por el aumento de su fibrosis pulmonar, pero sin embargo, todos los pacientes necesitan, por más grave o más complicado que esté su cuadro, tener una muerte digna, y eso implica darle todas las medidas de soporte, darle la ventilación mecánica si lo requiere. De esa manera el paciente va a estar sedado. Es diferente que el paciente llegue a fallecer ventilado, sedado, que ahogándose y de forma consciente. Entonces, son etapas que hay que ir valorando dependiendo de la evolución, son maniobras y medidas que hay que realizarlas independientemente de el desenlace posterior que van a tener. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Algo más, no sé si de pronto ustedes también manejan intoxicación por cocaína, por marihuana, que está relacionado sobre todo a arritmias y al manejo de ellas. Entonces, si ustedes de pronto quieren cambiar la opción de la siguiente clase, poder revisar algo que ustedes tengan con mayor frecuencia o revisamos órgano fosforado, pues me hacen saber para poder organizarnos y poder contribuir con sus necesidades. Si no tienen ninguna duda más, les agradezco por haber acudido hoy a este encuentro, y nos veríamos con el siguiente tema el día miércoles. Que tengan una buena noche. Muchas gracias, Doc. Una buena noche. Gracias, doctora.